Bienvenidos todos a mi canal Lecturas Católicas. Hoy, después de un largo tiempo de ausencia, volvemos con las lecturas. Hoy vamos a comenzar con una nueva lectura. Vamos a estar con la lectura de la carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Y pues, ahorita, como no lo tengo así en físico el libro, pues lo tenemos aquí en la página del Vaticano, como siempre les he dicho, ¿no? Los documentos de la iglesia, los documentos de la iglesia están todos en aquí en la página del Vaticano. Vatican.va. Y pues si buscan así algún documento que les interese, pues en especial así Fratelli Tutti, pues uno de los primeros enlaces que les aparece pues es el del Vaticano, ¿no? Domini, Dominici Re- Sacramentos Redemptoris, los documentos con, de las congregaciones, del culto divino, de, la, de la doctrina, pues ahí, aquí andan en la página del Vaticano. Hoy pues no lo tengo en físico, pero pues aquí lo tenemos para su deleite, para el que quiera. Pues además de que pues aquí se pueden ver en diferentes idiomas, en inglés, español, francés, italiano, no sé qué es en el EPL, portugués creo, ucraniano, y pues en varios idiomas. Se supone que estaría también el original latino, pero pues el original, pues si no tengo mal entendido, sería en italiano, ¿no? Pero pues para que lo entienda tanto yo como ustedes, pues lo vamos a poner en español, ¿no? Eso no quita que que alguien que esté practicando su español, pues venga y pues pueda hablar aquí en el chat, en inglés, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, aquí andamos, pues aquí hablamos en español. No, no vamos a hacerle el felo a otros idiomas. Pues obviamente pues que lo entienda al menos yo. O sea, el chat. O sea, el chat, pues por lo general hablo español, ¿no? Pero pues si yo lo entiendo, pues se los puedo traducir a todos. Así que, pero aún así, si alguien empieza a hablar en otros idiomas que no entiendo, pues le voy a decir, pues, perdón, aquí no lo entiendo. O sea, pues eso es a lo que se atiene, ¿no? De hablar otros idiomas. Pues le recordamos a todos los que están en el chat que pues cualquier duda pues, lo pueden expresar en el chat y yo pues voy a tratar de responderlas, ¿no? No aseguro tener todas las respuestas, pero sí hacer lo posible por responderlas. Muy bien, vamos a empezar con la lectura. Carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Fratelli Tutti escribió a San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas, proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame a todo, que ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física y y más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Este, san- este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar una nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social, porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonos, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? La inspiración del Papa Francisco, ¿no? El San Francisco de Asís, como pues con su
otra encíclica, Laudato Si, que trataba sobre el cuidado de la casa común, o sea, de la tierra, de la tierra en general. Pues ahora pues le inspira también para escribir sobre la fraternidad. Y aquí vemos el primer título, Sin fronteras. Hay un episodio de su vida que nos muestra su corazón sin confines, capaz de ir más allá de las distancias de procedencia, nacionalidad, color o religión. Es su visita al sultán Malik el-Kamil en Egipto, que significó para él un gran esfuerzo debido a su pobreza, a a los pocos recursos que tenía, a la distancia y a las diferencias de idioma, cultura y religión. Este viaje en aquel momento histórico, marcado por las cruzadas, mostraba aún más la grandeza del amor tan amplio que quería vivir, deseoso de abrazar a todos. La, la fidelidad a su Señor era proporcional a su amor a los hermanos y a las hermanas. Sin desconocer las dificultades y peligros, San Francisco fue al encuentro del sultán con la misma actitud que pedía a sus discípulos, que sin negar su identidad, cuando fueran entre sarracenos y otros fieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. En aquel contexto era un pedido extraordinario. Nos impresiona que 800 años atrás Francisco invitara a evitar toda forma de agresión o contienda y también a vivir un humilde y fraterno sometimiento, incluso antes quienes no compartían su fe. Aquí, pues, este tercer numeral, pues ya nos habla de ese evento de San Francisco de Asís en el que fue fue a Egipto con el sultán, pues para evangelizar a los sarracenos, pues básicamente. Pues sobre todo, pues para evangelizarlos. Pues obviamente en ese momento el sultán no se convirtió, o al menos no del todo, porque pues ese evento pues causó que los, que los musulmanes, o al menos de esa región, pues permitieran que los peregrinos durante las cruzadas pudieran ir por Tierra Santa, ¿no? Que pues de eso se trataba las cruzadas, ¿no? Tratar de recuperar Tierra Santa, pero pues entre eso, pues los peregrinos querían ir a Tierra Santa y pues los musulmanes no permitían eso, hasta este evento con San Francisco de Asís, que fue, que fue con el sultán, pues después de eso, pues permitieron a los peregrinos entrar y además, pues de que eso hizo que, ay, mosquito, además de que hizo que los musulmanes permitieran que los franciscanos y todo el pues que se llame hijo de San Francisco, pues pues esté custodiando a los lugares santos en Tierra Santa. Hasta el día de hoy, pues los franciscanos son los principales custodios de Tierra Santa. El numeral 4. Él no hacía la guerra dialéctica imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios. Había entendido que Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios. De ese modo fue un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo el hombre que acepta acercarse a otros seres en su movimiento propio, no para retenerlos en el suyo, sino para ayudarles a ser más ellos mismos, se hace realmente padre. En aquel mundo plagado de torreones de vigilancia y de murallas protectoras, las ciudades vivían guerras sangrientas entre familias poderosas, al mismo tiempo que crecían las zonas miserables de las periferias excluidas. Allí Francisco acogió la verdadera paz en su interior, se liberó de todo deseo de dominio sobre los demás, se hizo uno de los últimos, buscó vivir en armonía con todos. Él ha motivado estas páginas. Las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad social han estado siempre entre mis preocupaciones. Durante los últimos años me he referido a ellas reiteradas veces y en diversos lugares. Quise acoger en esta encíclica muchas de esas intervenciones, situándolas en un contexto más amplio de reflexión. Además,
Sin la redacción de la Laudato Si, tuve una fuente de inspiración en mi hermano Bartolomé, el patriarca ortodoxo, que propuso con muchas fuerzas el cuidado de la creación. En este caso me sentí especialmente estimulado por el gran imán Ahmad al-Tayeb. No sé si lo pronuncié bien, pero así lo leo yo. Con quien me encontré en Abu Dhabi para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, de los que ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. No se trató de un mero acto diplomático, sino de una reflexión hecha en diálogo, de un compromiso conjunto. Esta encíclica recoge y desarrolla grandes temas planteados en aquel documento que firmamos juntos. También acogí aquí, con mi propio lenguaje, numerosas cartas y documentos con reflexiones que recibí de tantas personas y grupos de todo el mundo. Las siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Entrego esta encíclica social como un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar en un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas, que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que en la reflexión se abra el diálogo con todas las personas de buena voluntad. Pues ya vemos que esta encíclica no tiene así un como destinatario pues solamente a los católicos, sino es una encíclica pues abierta pues para todos. Es por eso que a lo mejor pues no me paro tanto a explicar, porque el Santo Padre procuró que, el, que la encíclica pues pueda ser entendida por la mayor parte de la gente. Obviamente pues desde una inspiración cristiana pues llega a la fraternidad, ¿no? Este amor a los hermanos, pues teniendo a un padre común, pues, siendo hermanos, pues, pues se trata de buscar que pues, haya paz entre los propios hermanos, ¿no? Pues tanto que nos hace falta ahora en estos tiempos en el que pues hay guerras ahí en Medio Oriente y sobre todo pues tenemos la guerra que tienen Ucrania y Rusia, pues y tantos conflictos pues, que hay a lo largo del mundo, no solamente las guerras pues son acciones que rompen con esta paz que debe haber entre los hermanos, sino que también pues, las violencias que hay en lugares peligrosos, lugares pues que están dominados por los dictadores o por gente o por los narcos y todo, ¿no? Pues tanto nos hace falta pues pues tener pues tener en cuenta pues que somos hermanos, ¿no? O sea, nosotros los cristianos somos hermanos por la gracia, pero pues la humanidad somos hermanos pues por medio de la naturaleza humana. Pues bien quisiéramos los católicos que todos fuéramos hermanos por la gracia, pero pues hay que trabajar con los lazos que se tienen, ¿no? Ok, el número 7. Asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de COVID-19 que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente, a pesar de estar hiperconectados. Existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje que debemos mejorar
o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad, entre todos. Y hay un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay, los sueños que se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esa misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Muy bella lectura, La Fraternidad Universal. Pues precisamente una fraternidad que, reconociendo a un Padre común que es Dios, pues se puede conseguir una fraternidad universal. Pues fuera de ese tipo de lazo, pues no se puede conseguir una fraternidad. Pues podemos reconocernos hermanos pues, por medio de nuestra propia humanidad, pero pues esos lazos pues de carne pues solamente deja al humano como regla, como única regla. Pues el humano es capaz de hacer pues, tanto las cosas más bellas como las cosas más terribles. Pues ya lo vemos en la Segunda Guerra Mundial o un hecho más aislado, pues que fue muy terrible, pues las bombas nucleares. Entonces, pues si no nos reconocemos como humanos, si no nos reconocemos como si no reconocemos que el otro pues tiene tiene derechos, pues tiene una vida, pues tiene ilusiones, sueños, todo, pues, que es capaz de también de bondades, pues somos capaces de hacer las, las peores cosas. Bueno, pues vamos con el capítulo primero. Las sombras de un mundo cerrado. Sin pretender realizar un análisis exhaustivo ni poner en consideración todos los aspectos de la realidad que vivimos, propongo solo estar atentos ante algunas tendencias del mundo actual que desfavorecen al desarrollo de la fraternidad universal. Sueños que se rompen en pedazos. Durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente hacia diversas formas de integración. Por ejemplo, avanzó el sueño de una Europa unida, capaz de reconocer raíces comunes y de alegrarse con la diversidad que la habita. Recordemos la firme convicción de los padres fundadores de la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre todos los pueblos del continente. También tomó fuerza el anhelo de una integración latinoamericana y comenzaron a darse algunos pasos. En otros países y regiones hubo intentos de pacificación y acrecentamiento que lograron frutos y otros que parecían promisorios. Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascaradas bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. Lo que nos recuerda que cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. Es el camino, el bien
es el camino. El bien como también el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos humanos, muchos hermanos nuestros, sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. Esto me recuerda a una serie en que se hablaba un poco de esto, ¿no? O sea, era una serie en la que pues era una época de guerra, ¿no? En el que están en una guerra entre unos y otros. Y uno de los personajes dice, pues de que pues espera que pues logró hacer un movimiento así muy, muy importante, ¿no? La conquista de un fuerte que daba la posibilidad de pues hacer una negociación entre los bandos contrarios, ¿no? Y él decía, pues espero que pues con este movimiento pues se haga pues un acuerdo de paz, ¿no? Que pues esta paz dure, pues pueda durar, ¿no? Y pues le decían, pues esperas una paz eterna. Y dice, pues eso de una paz eterna, pues no, nunca la, nunca la había pensado, ¿no? Porque, pues, ¿cuántas veces ha habido momentos de paz que, que acaban terminando? Pues lo que esperaba ese personaje era que, pues, hubiera, pues, que los que consiguieran, pues, ese tratado de paz entre los bandos distintos, pues, obviamente, pues, esa primera generación pues, la apreciaría, pues, y esa generación, pues, la conservaría, ¿no? Pero pues esperaba que a las futuras generaciones se les inculcara en que esa paz es responsabilidad de ellos de mantenerla, o sea, de hacer progresos en la paz. Porque pues si se les olvida lo que hicieron, lo que sus antepasados hicieron, pues acabarán haciendo pues, otra guerra, ¿no? Pues, después de tanto trabajo de una paz, pues se iba a ir al garete, ¿no? Y pues que esas generaciones tenían responsabilidad las futuras generaciones tenían responsabilidad de educar a las futuras generaciones, de mantener la paz, porque pues igual, ¿no? Y pues lo que decía ese personaje era que pues esperaba una paz duradera, ¿no? O sea, lo de la paz pues, eterna, pues no lo conseguiremos, ¿no? Y pues aquí como católico, pues digo, ¿no? La única paz eterna que lograremos pues será cuando Dios regrese en su segunda venida. El, Dios va a ser el único que va a lograr una paz eterna. Nosotros pues mientras seguimos con nuestra naturaleza herida de pecado pues vamos a pues irremediablemente pues vamos a acabar en un momento de guerra. Pues sí, predicar con el ejemplo, básicamente. Pero sí, pues hemos de construir la paz hoy y educar a las futuras generaciones de mantener la paz pues, durante sus días. A ver, numeral 12. Abrirse al mundo es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas. Cooptada por la economía y las finanzas. Se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países. Los conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía global para imponer un modelo cultural único. Esta cultura unifica, esta cultura unifica el mundo para dividirse. Esta cultura unifica el mundo, pero divide a las personas y a las naciones.
porque la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la existencia. Hay más bien mercados donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. De este modo, la política se vuelve cada vez más frágil a los poderes económicos transnacionales que aplica el divide y reinarás. Pues sí, ¿qué decir de esto, no? O sea, tenemos todos los medios de comunicación que nos, nos podemos comunicar hasta con un japonés o con un africano, cualquier persona del mundo, pero pues aún así nos, nos desconectamos de pues, nuestras propias familias. Esas tristes imágenes en las que están todos a la mesa, pero están todos así en el celular, ¿no? Bien pegados en el celular. Con una mano en el celular y la otra el bocado de comida. Ya ni siquiera pues se disfruta la comida que se tiene enfrente. El fin de la conciencia histórica. Por eso mismo se alienta también una pérdida del sentido de la historia que disgrega todavía más. Se advierte la penetración cultural de una especie de construccionismo, donde la libertad humana pretende construir todo desde cero. Deja un pie únicamente la necesidad de consumir sin límites y la acentuación de muchas formas de individualismo sin contenidos. En esta línea se sitúa un consejo que di a los jóvenes. Si una persona les hace una propuesta y les dice que ignoren la historia, que no recojan la experiencia de los mayores, que desprecien todo lo pasado y que solo miren el futuro que ella les ofrece, no es una forma fácil de atraparlos no es una forma fácil de atraparlos con una propuesta para que solamente hagan lo que ella les dice. Esa persona los necesita vacíos, desarraigados, desconfiados de todo, para que solo confíen en sus promesas y se sometan a sus planes. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen o, de, o deconstruyen todo lo que sea diferente y de ese modo pueden reinar sin oposiciones. De esto necesitan jóvenes que, para esto necesitan jóvenes que desprecien la historia, que rechacen la riqueza espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de las generaciones, que ignoren todo lo que los ha precedido. Son las nuevas formas de colonización cultural. No nos olvidemos que los pueblos que enajenan su tradición y por manía imitativa, violencia impositiva, imperdonable negligencia o apatía, toleran que se les arrebate el alma, pierden junto con su fisionomía espiritual, su consistencia moral y finalmente su independencia ideológica, económica y política. Un modo eficaz de licuar de la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración, es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras, que significan hoy algunas, ¿qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumentos de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. Tan importante pues es conocer la propia historia. Pues ya dice el propio dicho, ¿no? Que el que desconoce la historia está destinado a repetirla. Y mira, pues no más que tenemos pues todos estos movimientos que desprecian
todo lo antiguo y pues tratan de poner pues cosas supuestamente novedosas, que si las ideologías, que si el comunismo, que si un capitalismo salvaje y todo, pues despreciando pues las enseñanzas de la historia. O sea, que las pues, una forma de aprender pues es aprendiendo de los propios errores, pero otra forma de aprender pues es aprendiendo de los errores de los demás. O sea, ya que ves que el otro viene del otro, ya que ves que viene uno de un camino todo vapuleado y malherido, pues no te va, no, no creo, no creo que alguien con sentido común se vaya por ese mismo camino, sino que se va a ir por otro camino. Pues si uno desprecia los consejos de los mayores, pues ya ven la gente, nuestros padres que tanto nos tratan de pues advertir de cosas que nos pueden pasar y pues nosotros no les hacemos caso y pues acabamos más mal que lo que que lo que nosotros planeábamos. Muchas veces pues se ven esa historia, ¿no? De los padres que tratan de advertir al joven de que pues no te conviene eso o eso otro y pues y el joven pues por rebeldía pues se va por donde el padre dijo que pues que no se debe y pues acaban las cosas acaban como acaban. Pero bueno, pues obviamente pues también hay veces en las que hay hay muchas reservas, ¿no? Por algún mal evento por algún mal evento de uno y pues uno generaliza, ¿no? Obvio, ya ven, el típico de pues, uno sale despechado y dice, pues todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Pues no. La generalización sobre todo en las cosas malas está mal. Y nos lleva a otro error, ¿no? De las cosas buenas que te pierdas que- por generalizar de todo. Sin un proyecto para todos. Numeral 15. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de expresar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de ese modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de la descalificación, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. En esta pregunta de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad hoy suena a delirio, aumenta las distancias entre nosotros y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso. Cuidar del mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos,
pero necesitamos construirnos en un nosotros que habita la casa común. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. Frecuentemente Frecuentemente, las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando racionalidad, lo que, disfrazando de racionalidad lo que lo que son solo intereses particulares. En esta cultura que estamos gestando, vacía, inmediatista y sin un proyecto común, es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones. Bueno, pues lo que me dice pues, esta parte pues es de pues todos los proyectos de las empresas, ¿no? Que ven pues, en un aumento en las ganancias, más que en el bien, ya ni siquiera en el bien de sus trabajadores, sino pues, y mucho menos en la gente que afecta, pues pues en un buscar el beneficio propio. Vemos todas las estrategias que se utilizan, ¿no? De exa- exasperar, exacerbar y polarizar. Dividir a la gente en opiniones. Encallar pues lo que parece una opinión diferente a a la propia. Pues aquí les digo, ¿no? Pues está bien que tengan pues, una opinión diferente a la mía, pero obviamente pues lo único que pido pues es que se expresen pues con respeto, ¿no? Tanto para los que están en el chat como para mí. O sea, puede ser pues un ateo que opina que esto de la religión es toda una tontería, pero pues eso no te da derecho a decirle a, a todos los que creemos en una religión que pues somos que somos unos tontos inútiles. Pues no, pues así ni siquiera vas a probar tu punto de que pues es verdad lo que predicas, ¿no? Igualmente, pues los que somos religiosos, ¿no? Los que creemos en algo, pues no nos da derecho a ningunear tanto a los de otra religión como a los que pues no creen. O sea, si nada más estamos de, eres un tonto por no ver la verdad, pues así no vas a probar el punto. O sea, se, se llega a un punto, pues, debatiendo las ideas. O sea, diciendo, esto está mal por esto y esto está bien por esto y por esto, ¿no? O sea, no, un debate que va respetando la opinión del otro, pero pues debate, debate las ideas, pero no va ninguneando a las personas. Eso está bien. O sea, no, lo que está mal es pues descalificar al otro nada más porque ya piensa diferente de ti. Además de que si todos pensáramos diferentes, pues no seríamos, si todos pensáramos iguales, pues creo que pues no se llegaría a mucho progreso, la verdad, en un conocimiento tanto científico como teológico. Si todos pensáramos igual en las ciencias, pues creo que no habría alguien que dijera, no, eso de creo que pues, algo tan sencillo como la gravedad, pues creo que si alguien no le hubiera dicho a Newton, pues eso de la gravedad es una tontería, pues no creo que Newton se hubiera puesto a poner pues a ver, pues sí, es verdad, porque esto y esto y esto.
No sé si algo así pasó con Newton, ¿no? Pero pues me imagino que algún descubrimiento científico pues se, se habrá formado así, ¿no? O sea, queriendo probar que pues, lo que se dice es verdad, o queriendo ver que pues efectivamente lo que el otro dice pues está mal por razones, por enumerar razones, y no solamente porque me cae Newton, pues nada más porque me cae Newton, pues está mal. No, así no se consigue un progreso en el conocimiento, ¿no? Así es como se, así es como se formularon los dogmas cristianos católicos, pues en el debate, en el combate a las herejías. Así es como pues llegamos a cierta definición pues más condensada de los dogmas. Pues en el combate a las herejías es como se llegó. Pues en la investigación de, de si esto pues se creyó desde el principio, que si esto tiene concordancia con lo que dice la tradición y la Sagrada Escritura. Pues así se va a un progreso. Y obviamente pues tener la humildad de decir, pues sí, esto, pues tienes razón. O sea, también hay que tener esa humildad de decir, pues, ok, sí, me equivoqué por viendo lo que todas las razones que tú dices, pues sí, tienes razón, ¿no? O pues también, si el otro pues se empeña en que, no, es que tú no entiendes, pues también dejarlo ir, o sea, si aún con la lógica más, más perfecta y todo, pues no hace caso, pues bueno, pues él, él solito es el que se lo busca. Pero bueno, hay que ver, pues, por el bien de todos, ¿no? Pues, obviamente, pues esta sección habla pues hay que buscar que el progreso, que estas cosas novedosas, el progreso de la economía, de los avances científicos y todo, sea para progreso de todos, o sea, necesitamos constituirnos en un nosotros, como aquí dice, ¿no? O sea, en una comunidad, no solamente en intereses propios de que si soy, de que si, pues, esto me beneficia a mí, pues vamos a hacer esto. Pues no, es ver, esto me beneficia a mí y a los demás, ¿no? O sea, incluso a los que están en contra de ti. Ya ven, ¿no? Que luego mucho los que apoyan el comunismo mucho lo predican, pero pues no los veo muy valientes de irse a un país comunista como Venezuela o China. Pero bueno, vamos al numeral 18. El descarte mundial. Partes del, partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven, como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro. Comenzamos por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. Pues vemos que, pues según las estadísticas mundiales, en nuestra época ha habido mucho más producción de comida que en cualquier época. O sea, si de alguna forma nos pusiéramos de acuerdo para una buena distribución de la comida, pues no habría hambre. Sin embargo, pues vemos que los intereses propios
de empresas y de gente, pues vemos que pues no está bien distribuida la comida. O sea, hay hambre en varios países. Y pues por otra parte hay países que tienen sobrepeso, o sea, tienen sobrante de comida, ¿no? O sea, hasta comen de más. Y pues, y por si no fuera poco, pues desperdician comida. O sea, es como de, mijo, tienes el privilegio de poder comer lo que tienes en la mesa y aún así pues lo desperdicias. O sea, lo dejas que se pudras. Ni siquiera dices, pues lo voy a, pues me lo llevo para mañana o para pasado mañana, pero pero pues no desperdicio la comida. O sea, al menos aquí en México, o al menos mi familia, pues no solemos dejar la comida en el restaurante. O sea, siempre, si nos sobra comida, pues lo pedimos para llevar. Y al menos, y al menos yo, pues si veo a alguien en la calle, pues tengo eso que me sobró, pues se lo doy. O sea, si no es algo, si no es así que el pan mordido, pues se lo doy, ¿no? Si no, si pues es algo que ya le di algunos mordidos, pues ahí sí no, porque pues eso sí es antihigiénico. La falta de hijos que provoca un envejecimiento de las poblaciones, junto con el abandono de los ancianos en una dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que todo termina con nosotros, que solo cuentan nuestros intereses individuales. Así, objeto de, objeto de desastre no es solo el alimento o los bienes superfluos, sino con frecuencia los mismos seres humanos. Vivimos lo que sucedió con las personas mayores en algunos lugares del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir así, pero en realidad algo semejante ya había ocurrido a causa de olas de calor y en otras circunstancias cruelmente descartados. No advertimos que aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de la familia, mutila y empobrece a la misma familia. Además, termina privando a los jóvenes de ese necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar. Vemos pues toda esta tragedia del aborto y de la eutanasia. Europa pues está envejeciendo. La población europea está envejeciendo. O sea, lejos de mantenerse en un número estable, pues acaba envejeciendo, pues con el aborto pues libre, o sea, sin restricciones, pues ¿quién impide que pues nada más tenga un hijo? O pues ninguno. O sea, así no ser, así pues dice pues la estadística, o no sé qué ciencia, que se necesita dos 2.5 hijos por mujer, niños por mujer, para que la nación pues tenga una regeneración, una pues se mantenga pues, el nivel de población. Ya ven en China, ¿no? Empezaron con sus políticas de hijo único y pues pasaron los años y pues primero dijeron, no, pues bueno, mejor dos, se pueden dos. Y pues siguieron bajando los números de la población, bajaron, bajando. Y pues ahora dicen, no, ahora se permiten tres. Y pues ya que la gente se acostumbró, ¿no? Ya que la gente no quiere más de uno o dos hijos. Y luego pues teniendo la sociedad china que aborta a las niñas porque pues eso es lo que menos conviene según su cultura, ¿no? Que si se casa una hija, pues la familia de la hija pues tiene que pagar, ¿no? O algo parecido. Algo así entendí, ¿no? No me hagan mucho caso. Lo de la estadística de China, pues sí, sí, pues
Sí lo vi recientemente, ese sí lo pueden buscar, pero lo de pues a ver, lo de la cultura china, pues ese sí necesitaría volver a comprobarlo. A ver, no sé cómo, no sé muy bien cómo actúa la, la cultura china que pues sí, que tener hijas pues, se supone que no les conviene. Pero bueno, ya se ven que pues sí conviene porque pues así hay mujeres para los hombres y hombres para las mujeres, obviamente. Así se pueden tener hijos y así se puede mantener la población. Pero bueno. Este descarte se expresa de múltiples maneras, como en la obsesión por reducir los costos laborales, que no advierte las graves consecuencias que esto ocasiona, porque el desempleo que se produce tiene como efecto directo expandir las fronteras de la pobreza. El descarte además asume formas miserables que creíamos superadas, como el racismo que se esconde y reaparece una y otra vez. Las expresiones de racismo vuelven a avergonzarnos, demostrando así que los supuestos avances de la sociedad no son tan reales ni tan asegurados para siempre, ni están asegurados para siempre. Hay reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no así para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero, pero con inequidad, y así lo que ocurre es que nacen nuevas pobrezas. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas no comparables con la realidad actual. Porque en otros tiempos, por ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia. La pobreza siempre se analizaba y se entendía en el contexto de las posibilidades reales de un momento histórico concreto. Mm, Eso sí me resulta pues, raro, ¿no? Eso de que pues había un momento en el que pues no tener luz eléctrica pues era pobreza. Bueno, pues me imagino o sea, me imagino yo en lugares de pobreza, ¿no? En un, en un campo, ¿no? Donde pueden plantar, ¿no? Pues no tendrían luz eléctrica, pero pues al menos pues pueden tener pues otras fuentes de luz. No sé. Pues eso, falta de investigación histórica, ¿no? Al menos por mi parte. ¿No? Que no solamente puse, pero bueno, una cosa que pues sí me llevo con seguridad, ¿no? Es de que la pobreza material no es la única pobreza y no es la peor, ¿no? Es peor tener una pobreza moral que tener una pobreza material, una pobreza espiritual también, eso es de lo peor. Ya ven esa película de Gravity, del astronauta que, que acaba varado en el espacio, en la órbita de la Tierra, y que pues hay un momento en el que está completamente sola la astronauta, porque pues era mujer, y pues dice algo como de, la pobreza intelectual es la peor de todas, creo yo. Bueno, pues es un buen punto de vista, ¿no? Sin embargo, pues tenemos incluso pues gente muy intelectual puede ser muy desalmada. Ya ves las denuncias del Papa, ¿no? De las empresas que buscan más el interés económico que
que un interés común, o sea, ver pues, el bien de la gente. Pues esa gente, los empresarios pues son gente con buenos estudios, son intelectuales. Sin embargo, pues tienen una pobreza moral que les impide ver más allá de su ombligo. Es por eso que yo veo pues la pobreza tanto in- moral como espiritual, pues, algo de lo peor, ¿no? O sea, peor que una pobreza intelectual. Pues les decía, ¿no? De esta película, ¿no? De Gravity, ¿no? Que está la mujer, la astronauta flotando ahí, reflexionando, y decía algo como de, si me gustaría rezar, pero yo nunca aprendí a rezar nada. ¿Cómo es eso? Y es como de, pienso yo, pues incluso, pues, al menos alguien que tiene religión, pues piensa, pues, cuando está solo físicamente, o sea, no tiene a nadie, pues piensa, pues no estoy del todo solo, tengo a Dios, ¿no? Y pues reza con él y pide que llegue pues alguna ayuda. Pero pues alguien que no tiene religión, que no cree nada, que no aprendió ni, ni a rezar, ni el Padre Nuestro, ni nada básico, pues dice, pues ¿qué dice? O sea, se queda solo, pues se vuelve loco en la soledad. En la soledad más absoluta, pues se vuelve loco. Derechos humanos no suficientemente universales. Pasamos al numeral 22. Muchas veces se percibe que, de hecho, los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto de estos derechos es condición previa para para el mismo desarrollo social y económico de un país. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos, son reconocidos y tutelados. Florecen también la creatividad y el ingenio y la personalidad humana. Puede desplegar su- sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Pero observando con atención nuestras sociedades contemporáneas, encontramos numerosas contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos, proclamada solemnemente hace 70 años, es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, nutridas por visiones antropológicas, reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre, mientras una parte de la humanidad vive en opulencia. Otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada y pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados. ¿Qué dice esto acerca de la igualdad de derechos fundada en la misma dignidad humana? De modo semejante, la organización de las sociedades en todo el mundo todavía está lejos de reflejar con claridad las mu- están lejos de reflejar con claridad que las mujeres tienen exactamente la misma dignidad e idénticos derechos que los varones. Se afirma algo en, Se afirma algo con las palabras, pero las decisiones y la realidad gritan otro mensaje. Es un hecho que doblemente Es un hecho que doblemente pobres son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Reconozcamos igualmente que a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado diversos acuerdos que ponen fin a la esclavitud en todas sus formas y ha dispuesto varias estrategias para combatir este fenómeno, todavía hay millones de personas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud.
Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud, se encuentra una concepción de la persona humana que admite que puede. Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción de la persona humana que admite que puede ser tratada como un objeto. La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro, con la fuerza, el engaño o la cons- constricción física o psicológica. Es tratada como un medio y no como un fin. Las redes criminales utilizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas para embaucar a jóvenes y niños en todas las partes del mundo. La aberración no tiene límites cuando se somete a mujeres, luego forzadas a abortar, un acto abominable que llega incluso al secuestro con el fin de vender sus órganos. Esto convierte a la trata de personas a otras formas actuales de esclavitud en un problema mundial que necesita ser tomado en serio por la humanidad en su conjunto, porque como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus objetivos, la acción para derrotar a este fenómeno requiere un esfuerzo conjunto y también global por parte de los diferentes agentes que conforman la sociedad. Conflicto y miedo. Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos, y tantas afrentas contra la dignidad humana se juzgan de diversas maneras, según convengan o no a determinados intereses fundamentales económicos, lo que es verdad cuando conviene a un poderoso, lo que es verdad cuando conviene a un poderoso, deja de serlo cuando ya no le beneficia. Estas situaciones de violencia van multiplicándose dolorosamente en muchas regiones del mundo, hasta asumir las formas de la que podría llamar una tercera guerra mundial en etapas. Esto nos llama, esto nos llama, esto no llama la atención si advertimos la ausencia de horizontes que nos congreguen, porque en toda porque en toda guerra lo que aparece en ruinas es el mismo proyecto de fraternidad, inscrito en la vocación de la familia humana, por lo que cualquier situación de amenaza alimenta la desconfianza y el repliegue. Así nuestro mundo avanza en una dicotomía sin sentido con la pretensión de garantizar la estabilidad y la paz en base a una falsa seguridad, sustentada por una mentalidad de miedo y desconfianza. Paradójicamente, hay miedos ancestrales que no han sido superados por el desarrollo tecnológico. Es más, han, sab- han sabido esconderse y potenciarse detrás de nuevas tecnologías. Aún hoy, detrás de la muralla de la antigua ciudad está el abismo, el territorio de lo desconocido, el desierto. Lo que procedía de allí no es confiable porque no es conocido, no es familiar, no pertenece a la aldea. Es el territorio de lo bárbaro, del cual hay que defenderse a la costa de lo que sea. Por consiguiente, se crean nuevas barreras para la autoperceva- autopreservación, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo, hasta el punto de que muchos dejan de ser considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasan a ser solo ellos. Reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, de levantar muros, muros en el corazón, muros en la tierra para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas y cualquiera que levante un muro. Quien construye un muro terminará siendo un esclavo dentro de los muros que ha construido sin horizontes, porque le falta esa alteridad. La soledad, los miedos y la inseguridad de tantas personas que se sienten abandonadas por el sistema hacen que se vaya creando un terreno fértil para las mafias, porque porque ellas se afirman presentándose como protectoras de los olvidados, muchas veces a través de diversas ayudas, mientras persiguen sus intereses criminales.
Hay una pedagogía típicamente mafiosa que con una falsa mística comunitaria crea lazos de dependencia y de subordinación de los que es muy difícil librarse. Esto me hizo pensar, ¿no? Que muchas veces, o sea, de por qué ganó nuestro presidente de México, ¿no? El presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? De que, pues él pues fue con los que estaban abandonados de los otros gobiernos, de los gobiernos anteriores. O sea, pues todo lo que ha hecho hasta ahora, pues ha estado, o sea, ha estado de la patada, o sea, no, no ha hecho poco o nada de progreso en este país, pero pues aún así, pues lo escogimos o lo escogieron porque yo no voté por él. O sea, de sentado, pues, que quede claro, ¿no? Que yo no voté por el presidente de México, pero pues obviamente, pues la mayoría de los que votaron, obviamente, porque pues hay gente que no fue ni a votar, que luego se quejan, que luego se quejan de los gobiernos, porque pues, o sea, si ni siquiera vas y ejerces tu derecho a escoger el gobierno que quieres. Ok, pirrón, no, espero que igual bendiciones, pero bueno, pues esto me hace pensar, ¿no? Que el presidente López Obrador, pues ganó las elecciones, pues porque se dirigía, pues prometiendo lo que no cumplieron los otros presidentes, los gobiernos, las, los secciones anteriores, pues, o sea, se van, o sea, los que, pues, se fueron con el que dijeron, pues, este sí nos va a cumplir. Y pues, mira, pues en lo que acabamos. O sea, por no hacer las cosas como se tienen que hacer, pues acabamos de mal, de mal a peor. Pasamos de Guatemala a Guatepeor. Bueno, y pues pienso yo, ¿no? Que los que se unen a los cárteles de drogas, a los cárteles de drogas, de los narcos, pues acá, pues es así como reclutan a la gente, ¿no? O sea, pues con un ideal de así vamos a cubrir nuestras necesidades, pues se recogen a gente, a los jóvenes, pues dicen, pues sí, la droga, pues no sé si los propios narcotraficantes piensen que las drogas que venden pues están mal o bien, pero pues independientemente de eso pues dicen, esto, pues vendiendo esto, le afecta a quien le afecte, pues nos va a cubrir pues nuestras necesidades y pues así se van con los temas. Lo vamos a dejar por aquí y pues espero que pues esperemos que pues todo esto pues nos haga reflexionar, ¿no? De todo lo que lo que el Santo Padre nos hace reflexionar. Pues ahorita pues como pues, tengo entendido, ¿no? Como que este primer capítulo pues se enfoca en ver pues cuáles son los problemas, ¿no? Que rompen con esto de pues la fraternidad, ¿no? O sea, el querer, el reconocernos como hermanos, ¿qué es lo que rompe con eso, ¿no? O sea, los problemas. Yo supongo que en capítulos siguientes va, va a haber como pues algún, alguna idea de pues cómo resolverlo, ¿no? O sea, qué tendríamos que hacer para resolver pues estas situaciones o qué tendríamos que hacer, ¿no?
o qué nos deja todo esto. Pero pues aún así ya todas estas cosas que hemos ido leyendo y que vamos a leer porque aún no acabamos el capítulo primero, pues ya nos tienen que pues hacer una idea pues que pues, cuál es el problema y pues la gente que pues tendrá los medios pues ya pues tendrá algunas ideas que pues qué hacer, ¿no? Pero bueno, le vamos a dejar le vamos a dejar por aquí y pues espero que esto les sirva a muchos y bueno, ya vamos a ver que se vaya más constante en estos directos. Nos estamos viendo y pues ahora ahora hicimos en sábado el directo, ¿no? Normalmente lo hacía en viernes, pero pues este viernes no pude porque tenía ah, al- algunas citas que cumplir. Pero bueno, ya lo estaremos dejando aquí y ya nos estaremos viendo en, en semanas posteriores. Eh, Nuevamente pues les digo, ¿no? Que vamos a hacer una lectura doble. Hoy vamos a hacer Fratelli Tutti y aún no tengo claro en qué otra lectura vamos a hacer. Ya me... algún documento igual así cortito para que quede así doble. Y ya cuando se acabe alguno de los dos, pues ya regresaremos al catecismo de la Iglesia Católica y ahí lo pondremos así, uno y uno, ¿sí? El siguiente documento va a ser, pues, el próximo stream. Bueno, ya nos estaremos. Que Dios los bendiga. Bye.